extraña luz surcó el cielo la noche del lunes. Rápidamente se llenó de fotografías y videos en las redes sociales, tanto de uruguayos como de argentinos. Y además, un paso de un asteroide que hoy se acercó a la Tierra y que es utilizado como un ejercicio de defensa por la NASA, la Agencia Espacial Europea. Vamos a hablar de esto y que nos explique un poquito de qué se trata con Gonzalo Tancredi, profesor del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias. Buenos días, Gonzalo, gracias por venir. ¿Cómo andamos? Gracias por la invitación. ¿Todo bien? Bueno, vamos a empezar hablando de este asteroide. Que finalmente pasó cerca, pero no tenía, desde el vamos ya sabían que no tenía ningún peligro. El asteroide fue descubierto en el año 2012 por unos observatorios que hay en Hawái que están dedicados a la búsqueda de estos objetos. Y desde las primeras observaciones se sabía que iba a ser, en el día de hoy, un pasaje bastante cercano a la Tierra. El problema es que al principio, con las pocas observaciones que se tenía, había una incertidumbre grande. Podía pasar a unos 15.000 kilómetros de la superficie de la Tierra como hasta 200.000. Entonces fue necesario continuar esas observaciones. Pero el problema es que es un objeto tan pequeño que entre el 2012 y ahora, en 2017, no se pudo observar. Entonces, como que existía esa incertidumbre. Claro. Y recién se recuperó en julio de este año, en el 2017, se volvió a observar y ahí sí se supo precisamente que iba a pasar unos 50.000 kilómetros de la superficie. Además, se lo considera... O sea que no hay que llamar a Bruce Willis, como dice el gráfico. No, pero además se lo considera de un tamaño pequeño, Sí. unos 30 metros más o menos, una cosa así. Quizás la incertidumbre iba entre los 10 y 30 metros. Ahí va, por eso. O sea, siempre hay en la órbita y en el tamaño incertidumbre porque nosotros lo que vemos es el brillo del objeto y no podemos ver el objeto en sí, el tamaño del objeto en sí. Pero bueno, para que se hagan una idea, 50.000 kilómetros para nosotros puede resultar bastante grande, pero en términos astronómicos es muy pequeño. A mí lo que me llamó la atención es que las investigaciones que se iban a hacer en el pasaje era previendo la posibilidad de que cuando venga uno en serio, cerca y que pueda tener algún tipo de inconvenientes, estar preparados. Sí. Eso sí asusta un poco. Sí, eso lo hacemos en forma frecuente. Yo cada 2 años participo de una conferencia que se llama la Conferencia de Defensa Planetaria, la última se hizo en Japón, en la cual una de las cosas que se hace es un ejercicio de, digamos, simulación de un evento de este tipo. O sea, ¿y para dónde corres? Exactamente, bueno. Empezamos desde la simulación, digamos, intenta transcurrir varios años desde el momento del descubrimiento, de la serie de observaciones que hay que hacer, de la serie de decisiones que hay que tomar en caso de que pueda impactar, no puede impactar, hacia dónde desviarlo. Por eso sirve de entrenamiento Exactamente. En aquellos casos es un entrenamiento ficticio, esto ya es un entrenamiento un poco más real. Pero cuando hablas de hacia dónde desviarlo, ¿es que realmente habría que impactarlo con un cohete, por ejemplo? ¿Estamos escuchando la música de Armagedón? Bueno, ¿una onda así o es exagerado eso? No, o sea, hay diferentes técnicas. Algunos manejan la posibilidad de hasta el uso de bombas nucleares, o sea, un misil nuclear para impactarlo. Estamos hablando de que estas conferencias, por ejemplo, participan tanto científicos, astrónomos, ingenieros, como militares, gente vinculada, por ejemplo, a todos los laboratorios de los Estados Unidos, que están muy familiarizados con el uso de bombas nucleares. Uno es bastante reticente a terminar con esa alternativa. Pero bueno, hay otras alternativas que, de hecho, nosotros también estamos trabajando en eso. Los militares norteamericanos de una lo que quieren es explotarlo. Una pregunta que no pretende ser apocalíptica, pero ¿qué tan probable es que un asteroide impacte en la Tierra? Bueno, ahí depende del tamaño del objeto. Si estamos hablando de un objeto como este, de unos pocos decenas de metros, en cuestión de pocas décadas, sin duda va a haber algún objeto de ese tamaño que haya impactado. De hecho, ocurrió hace unos años atrás en Rusia, en la zona de Chelyabinsk, que un objeto de este tamaño, bueno, esas imágenes que están ahí, eso explotó en la atmósfera, produjo una onda expansiva y rompió vidrios, rompió estructuras, hizo daños relativamente por suerte, pequeños. porque cayó ahí. Llega a caer acá en el medio, te quiero ver. Sí, exactamente. O sea, llega a caer una zona un poco más poblada, pero causó gran conmoción. Sí, claro. Si estamos hablando de un objeto ya más grande, bueno, la frecuencia es menor, quizás sea un evento en escalas de miles de años, o si es
a escala de un evento que podría producir una catástrofe a escala global, ya estamos hablando de millones de años. O sea, pero lo que hay que tener presente es que gran parte de estos casos no los conocemos. O sea, como este objeto que sabíamos que va a impactar es lo menos, o que se va a acercar a la Tierra son los menos. Pero se informa permanentemente sí, de los que están circulando. hay sistemas de búsqueda continua, hay páginas en internet. Yo el otro día lo intercambiaba con el productor. Hay una página en la cual uno puede saber cuáles son las posibilidades de impacto de alguno de los objetos descubiertos en los próximos 100 años. Dentro de los próximos 100 años tenemos un panorama bastante claro de cartelera de asteroides. Sí, exactamente. Carteleras y que tal fecha puede llegar a ocurrir. Porque esto, digamos, de los asteroides descubiertos uno puede saber muy precisamente cuándo podría ocurrir y con qué probabilidad podría llegar a impactar a la Tierra. Así que bueno, es un tema que nos tiene que estar preocupando, pero bueno, para tener en cuenta. No dejar de dormir por eso. Claro, ni una cosa ni la otra. Bien, ¿y qué fue esa luz, ese objeto que surcó el cielo el pasado lunes? Bueno, la interpretación no es tan sencilla, digamos, porque lo que se vio fue un objeto que tenía un aspecto difuso, que podemos ver las imágenes. Si ustedes ven, parecería también una especie de nube de gas arremolinada, o sea, como que estuviera girando. Las imágenes esas, la interpretación es que se trataba de algún cohete o alguna etapa superior de un lanzamiento de un satélite que hacía su reentrada a la atmósfera o una aproximación ya en una etapa de desuso, digamos. Y lo que pudimos comprobar es que minutos antes de esto, desde Japón se había lanzado un satélite un satélite bastante particular, porque era un satélite de lo que llamamos de alta órbita, un satélite que iba a formar parte del sistema de posicionamiento global, del que utilizamos para saber la posición, y que bueno, eso fue lanzado en hora uruguaya a las 7, las diferentes etapas del lanzamiento del cohete estuvieron en funcionamiento hasta las 7:28, y esto que nosotros, es ese lanzamiento que estamos viendo ahí, ese lanzamiento, bueno, podría haber sido la razón de lo que se observó, ya que esto se observó aquí en la zona de Uruguay a las 19:50, o sea que... Tendría sentido. Tendría sentido. ¿Qué tan a menudo pasan estas cosas, estos lanzamientos? ¿Cuántas cosas hay dando vuelta a la Tierra hoy por hoy? Hay mucha cosa, ya han ocurrido otros casos, porque tanto desde los lanzamientos que se hacen desde la base rusa en Baikonur como en Japón, muchos de ellos son lanzados de tal forma que en su primer pasaje o en su segundo pasaje alrededor de la Tierra pasan por esta región. Entonces ya nos ocurrió hace unos años atrás de que un lanzamiento, en ese caso fallido, de un satélite ruso terminó ingresando en la atmósfera, no llegó a caer nada. Lo que pasa es que ahora podemos verlos o sea, lo podés filmar, claro. Esto se viraliza y ahí empiezan las especulaciones. Acá en este caso tenemos unas imágenes de muy buena calidad porque justo había un astrónomo aficionado que tenía una cámara funcionando en ese momento, de Barros Blancos, Cristian Mateu, que en esa misma noche me empezó a mandar mensajes. Yo estaba jugando al fútbol. Claro. y empecé a llegar mensajes, y ahí llegaron mensajes, y bueno, me pasó todas estas imágenes que pudimos analizar con un poco más de detalle. Porque antes capaz que alguien lo veía cuando no había redes. Los marcianos. Y quedaba como un loco suelto, así que veía ovnis. Sí. No, por suerte, y ahora la idea es tratar de compartir estas imágenes. Ahora me puse en contacto con la Agencia Espacial Japonesa, porque sin duda sería interesante que les pueda servir esta información de en qué terminó ese lanzamiento del satélite. Claro. El satélite se puso en órbita, pero estamos hablando de que quizás son las etapas superiores del cohete. ¿Recibís muchas consultas de ese tipo que decía Jaime, vi un plato volador, un ovni, todo eso? O sea, a ver, muchas. Y después se explican racionalmente con... 4 o 5 veces al año tenemos este tipo de consultas de datos, y como decíamos recién, hoy en día con imágenes uno puede resolverlas en forma más precisa. Achica el pánico, exactamente. ¿No? Claro. Es curioso decirle antes de despedirlo que así como Gonzalo es el referente de astronomía en Uruguay, también tuvo hace menos de un mes un momento de fama estrepitosa a nivel de periodismo deportivo cuando
publicaste todas las probabilidades estadísticas de que Uruguay queda fuera del Mundial. Y ahí le cayó la ficha a la población de que estábamos adentro. Cuando vos dijiste que de 54.000 casos, no sé, 40 Uruguay quedaba fuera. Sí, era las posibilidades de que Uruguay quedara afuera eran muy bajas. Además con un punto ya... Ahí está. Ahí está el cálculo. Esta es la parte ¿Faltando más. cuánto lo hiciste? ¿Cómo? ¿Faltando cuánto lo hiciste? No, después del partido con Paraguay. O sea, cuando faltaban las últimas 2 fechas. 2 fechas, cuando Claro. faltaban 2 fechas. Sí, ahí el cálculo se hace más sencillo. Cuando uno va más atrás en el tiempo, Claro, ahí el sí. cálculo No, pero además, cada vez es más complicado. Lo más probable, según tu cálculo, por lejos, era terminar segundos como terminamos. Sí. No, y no solo eso, que también lo más probable fue lo que ocurrió, que era que los 5 que estaban en ese momento clasificados eran Arriba, los que iban a clasificar. Bueno, ahora entonces, ¿qué chances tenemos de salir campeones del mundo? ¿Pero cuánto tiempo te lleva a hacer esta demencia impresionante? Una mañana. ¿Una mañana? Una mañana. Chiveando, tomando ¿La mate. misma, la misma mandado, pasión por el fútbol que por la astronomía? A mí me gusta más el básquetbol. Me gusta más el ¿Hincha de? Unión Atlética. Mirá. De Unión Atlética, sí, ahora estamos No en han pasado muy el mala mejor situación. momento. Estamos en muy No mala hace Por eso se situación. dedica a las eliminatorias. Ayer de noche, por lo menos en la cancha de la UA, había un coche bombero y un auto policía. No sé qué pasó, pero a las 12 de la noche dije, opa, se complicó acá, no sé. Mirá. ¿Y no averiguaste jugando dónde no está esa estamos, cuestión periodística, No, Pablo? yo no soy periodista, ya te dije, yo soy de largo. Si hubiera visto humo, capaz que preguntaba, pero... Había liga sudamericana ayer, ¿no? Sí, claro, ganó Aguada. Claro. Sí, Ah, pero no, ¿dónde jugaron? En la cancha Aguada, claro, acá, en el barrio. Bien, bueno, la tiene clarísima, Pablo. Anda volando. Gonzalo Tancredi, muchísimas gracias. A las Gracias por Gracias, venir. Gonzalo. Muchas gracias, un placer. Bueno, nosotros nos vamos, ya está pronta la segunda